Compañeros, buenas tardes. Vamos a proceder con la clase de hoy. Vamos a pasar a asistencia, compañeros. Siempre la asistencia es parcial, como lo hemos hecho en otras clases. Vamos a ver. Diego Enrique Alcázar. ¿Está Buenas presente? tardes, licenciado, presente. Muy bien. Miguel Alejandro Monge. Presente, Lic. Muy bien. Pablo Fernando Jiménez Flores. Pablo Fernando Jiménez Flores, ¿no está? Catherine Yamilet Barrera. Catherine Yamilet Barrera, ¿estará? Marco Estuardo Catú. Presente. Muy bien. Ana Leticia Guillén. Presente, Lic. Muy bien. Rosaura Noelia Juárez. Rosaura Noelia Juárez Noriega, ¿no está? Es Noeli. Presente, licenciado. Noeli, va. Adam Emanuel Franco Santizo. ¿Qué tal, Lic? Buenas tardes. Buenas tardes, ahí estamos bien. Wellington Octaviano Morales Felipe. Wellington Octaviano Morales Felipe, ¿no está? Edrey Irani Callejas. Edrey Irani Callejas Ambrosio. Betsabe Anaí Chojolán. Presente, licenciado. Muy bien. Ashley Rosemary Reyes Natareno. Presente, licenciado. Muy bien. Karen Marieli Castillo. Presente, licenciado. Muy bien. Karen del Rosario Hernández. Presente, licenciado. Muy bien. Janet Osorio López. Nelly Janet. Presente, licenciado. Muy bien. Mary Carmen Virginia González Tabico. Presente, licenciado. Muy bien. Rebeca Yasmín González. Presente, licenciado. Muy bien. Vamos a ver, alguien escribió ahí, permítame, compañeros. Catherine Yemilet. Mm. Sergio Eduardo Álvarez. Presente, licenciado. Muy bien. Miriam Saraí López Illescas.
Miriam Saraí López Illescas, ¿no está? Marvin Daniel Ramírez. Presente, licenciado. Muy bien. Flora Clementina Portillo. Presente, licenciado. Muy bien. Julio Adolfo Ulín Zapón. No están. Julián Adolfo Ulín Zapón, no está. Nilson Rafael Velázquez Esteban. No está Nilson Rafael Velázquez Esteban. Ricardo Antonio Boror. Ricardo Antonio Boror. Muy bien, Ricardo. Ahí estamos. Escribió Ricardo. Carlos Javier Castillo González. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Carlos Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Karen Elisa Rodríguez. Karen Elisa Rodríguez, ¿no está? Sí, Lic, buenas tardes. Va, lo vamos a poner aquí, Karen. Carmen Lucía González Morales. Carmen Lucía González Morales, ¿no está? Hilda Abigail Batz. Presente, licenciado. Muy bien. Bueno, ahí estamos, compañeros. Se recuerden que la asistencia es solo de parte del grupo, de la sección, no de todos, ¿verdad? Para que estemos claros en eso. Vamos a seguir platicando, compañeros. Espero que hayan impreso su demanda, como lo habíamos comentado en una oportunidad. Vamos a ver ahora el apartado de hechos de la demanda. Veamos el Código de Trabajo en su artículo 332. Dice en el inciso C, compañeros, en el 332, inciso C, dice, toda demanda debe contener, en el inciso C, relación de los hechos en que funda su petición. Fíjense que solo eso dice, solo dice relación de hechos en que funda su petición. No dice, digamos, qué subapartados se contienen en este apartado, ¿verdad? Ese apartado de hechos de la demanda. Sin embargo, compañeros, en la práctica en tribunales ya se ha creado, digamos, hay una estructura de cómo se relacionan los hechos y esa estructura, pues, casi todos los abogados, digamos, la utilizan y los jueces la aceptan y de alguna manera, aunque no está en el Código de Trabajo, sí es una estructura que da mayor facilidad para el planteamiento de la demanda y para el hecho de que el juez califique si los requisitos están cumplidos. Entonces, más o menos siguiendo esa estructura que en la práctica tenemos, compañeros, pues está este formato, este ejemplo que les envié. En el numeral 1 dice de la relación laboral, su vigencia y prueba de su existencia. Normalmente, la mayor parte de abogados indican de la relación laboral y su vigencia.
Sin embargo, yo pienso, compañeros, que tenemos que agregar esto de prueba de su existencia porque hay un criterio emanado de la Corte de Constitucionalidad en el sentido que es el trabajador el obligado a probar la existencia de la relación laboral, ¿verdad? Es decir, no podemos entender que la demanda no lleve manifestada la forma en que se está probando la relación laboral, ¿verdad? No podemos dejar a la contraparte a que haga eso porque la Corte de Constitucionalidad ha dicho que la carga de la prueba de la existencia de la relación laboral le corresponde al trabajador. Preguntan qué artículo es el 332, inciso 332, inciso C, fue el que le dimos lectura, compañeros. Entonces, en este apartado, compañeros, cuando dice de la relación laboral, ahí indicamos en qué fecha inició y cuál es la fecha en que terminó la relación laboral, ¿verdad? ¿Se recuerdan el ejercicio que hicimos el día anterior? Que ojalá que lo tengan presente, compañeros, porque para el examen, pues aunque sea una o dos por ahí preguntas, les van a venir relacionados con eso, ¿verdad? Por eso hicimos ese ejercicio, para que estuvieran claros de cómo se hace ese cómputo del tiempo. Entonces, cuando decimos relación laboral, decimos cuándo inició y cuándo terminó. La relación laboral empezó el 3 de enero del 2010 y finalizó el 10 de febrero 2023. Esa es la relación laboral. La vigencia de la relación laboral es el tiempo que duró, que su vigencia fue de 10 años, 2 meses, 3 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa sería la vigencia, es el tiempo que duró la relación laboral. Y en cuanto a la prueba de existencia, compañeros, de la relación laboral, muchos preguntan, pero ¿cuál es la prueba idónea o el documento que hay que presentar? La verdad, si se tiene un contrato individual de trabajo, pues ese es el documento, ¿verdad? Ustedes, porque el documento probaría que hay una relación contractual entre patrono y trabajador. Eso sería lo ideal, digamos. Sin embargo, compañeros, en la práctica no siempre existe contrato de trabajo. Hay muchos patronos que tienen trabajadores que no redactan el contrato interior de trabajo, perdón, el contrato individual de trabajo. Entonces, al no haber contrato individual de trabajo, a veces sí se complica, compañeros. Entonces, la Corte tampoco ha dicho que con cierto medio de prueba hay que demostrarlo. No, o sea, ahí hay libertad de prueba. El, el trabajador, entonces, por ejemplo, podría presentar el contrato individual de trabajo, podría ser una constancia laboral, ¿verdad? Porque ya durante la relación laboral, ustedes habrán visto, o los que trabajan, pues sabrán que a veces se piden constancias laborales en los trabajos, ¿verdad? Para algún motivo. Por ejemplo, yo me recuerdo que en un caso la otra vez había una constancia laboral que la pidieron para sacar un crédito, ¿va? Para sacar un préstamo bancario. Entonces había una constancia laboral. Entonces, aunque no había contrato, sí había una constancia laboral que donde decía el patrono que tal persona pues laboraba para la empresa de tal fecha hasta ese momento, en tal cargo y tal salario. Entonces ya ese documento puede ser también un documento que pruebe la relación laboral. Vamos a ver, Cintia. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. Yo Buenas tardes. tengo una duda. Dígame. ¿Hay alguna limitante, digamos, en cuanto al tiempo de la relación laboral para presentar una demanda? Por ejemplo, si la relación laboral duró más de 10 años o no. No, no, en cuanto a la duración, no. En eso no, la ley no regula, digamos. Le puedo compartir que actualmente llevamos una demanda de casi 16 años de trabajo, otra como de 11 años y así, ¿verdad? Y hay diferentes tiempos. No, digamos,
El tiempo que dura la relación laboral puede ser indistinto. Lo importante es que usted cumpla con el plazo de prescripción que explicamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, cuánto duró la relación no incide, digamos, en que si procede o no procede, no. El planteamiento de la demanda tiene que ser dentro del plazo que comentamos la otra vez, según el artículo 78 del Código de Trabajo. Entonces, si usted lo plantea en tiempo, pues cuánto duró la relación laboral, lo único que determina eso es de que posiblemente pues va a tener más prestaciones laborales, ¿verdad? Por ejemplo, si nunca le pagaron la bonificación anual por decirle algo y la relación laboral duró 15 años, pues entonces van a pedir 15 años de bonificación anual, ¿verdad? Pero obviamente si duró 8 años, pues van a pedir 8 años de bonificación anual. Entonces, ¿cuánto duró la relación? Que tenga incidencia para el tema de la demanda, no. Más que los hechos concretos que hay que relacionar, ¿verdad? Cada caso va a ser muy diferente, compañeros, porque son diferentes patronos, son diferentes trabajos que se realizan, diferentes salarios, diferentes de repente horarios de trabajo, etcétera. Todos esos datos lo hacen diferente cada caso. Pero en cuanto a lo que usted se refiere en relación a la vigencia, si hay alguna limitante porque se tiene un cierto tiempo más o menos que eso, no. Eso no sé si queda clara ahí la respuesta o persiste la duda, Cintia. No, licenciado, ya me quedó muy claro. Gracias. Está muy bien, muy bien. Entonces, no, repito, no interesa cuánto duró la relación. Lo que interesa es que usted sepa cuándo empezó, cuándo terminó y qué prestaciones son las que proceden, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno entrevista al trabajador, pues le dice, bueno, hablemos del aguinaldo, sí, me lo pagaban cada año, cada fin de año me pagan mi aguinaldo y solo me adeudan el proporcional, digamos que lo despidieron hoy, bueno, solo me deben el aguinaldo del 1 de diciembre 2022 hasta la fecha, ¿verdad? Como unos 4 meses, ¿verdad? De aguinaldo. Y así pues se le pregunta al trabajador sobre todas las prestaciones para efecto de relacionarlos. Uno, vacaciones, por ejemplo, dicen, bueno, nunca me dieron vacaciones. Bueno, vamos a pedir vacaciones. Ahí sí, hasta 5 periodos, dice el Código de Trabajo, ¿verdad? De periodos vacacionales. Pero así funciona, compañeros. Entonces, en el ejemplo que tienen ustedes en la demanda, tenemos una constancia laboral. También en algunas oportunidades, compañeros, que hemos planteado una demanda, no tienen contrato, no tienen constancia, pero tienen los certificados patronales en el tema del IX, ¿verdad? Relacionados con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, esos documentos los presentamos también, ¿verdad? Porque en esos certificados está quién es el patrono, hay un número patronal, está el nombre del trabajador, la empresa, etcétera. Entonces, ese documento también puede servir, ¿verdad? Ha habido algunos casos que hemos presentado, compañeros, ese tipo de documentos. Es decir, lo importante es demostrar que existió la relación laboral. Por ejemplo, en otros casos, también me recuerdo que hemos presentado, por ejemplo, facturas que han emitido los trabajadores, ¿verdad? Porque en algunas instituciones públicas, por ejemplo, los contratan el renglón 029 y facturan. Entonces, esas facturas emitidas al patrono, pues también la hemos incorporado como documentos que demuestra que hubo una relación entre ellos y que si bien es cierto la factura no debió emitirse porque por salario no hay que facturar, pues el patrono así era como les pagaba contra presentación de la factura. Entonces, esos duplicados de las facturas que obran en la contabilidad del trabajador, pues también se pueden incorporar como documentos. Entonces, cualquier documento que pueda demostrar que existe una relación laboral, pues hay que presentarlo. Ahora bien, ¿qué pasaría si no hubiera ni un documento? ¿Verdad? Digamos, si un trabajador dijera, mire, nunca firmé contrato, nunca me dieron constancia laboral, nosotros, el patrono no paga X, etcétera. No hay nada, él me pagaba en efectivo, ¿verdad? Y entonces,
pues no hay ningún documento. Puede ser que no haya ningún documento, compañeros. Si no hay ningún documento, pues existe la prueba de testigos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la cosa es probar que existió la relación laboral. No cómo, sino demostrar que existió esa relación laboral. Entonces, se me ocurre que podría en un momento dado ser a través de declaraciones de testigos, que digan los testigos que sí existió esa relación laboral. Luis. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Me ha surgido una duda con esto, digamos, que digamos, al trabajador le paguen en efectivo, más en estos restaurantes. O sea, la cuestión es demostrar que sí existió la relación laboral. Digamos, en los restaurantes a veces ponen como que empleado del mes a tal persona. Digamos, si a uno le dan un documento, digamos, le entregamos el diploma a tal persona por ser empleado del mes, eso también serviría para demostrar que hubo una relación laboral, Sí, aunque solo sea un podría diploma ser. de empleado del mes, porque lo he visto varias veces. Entonces tal vez digo, si en este restaurante solo pagan en efectivo, ¿y cómo puede demostrar la persona? Entonces, si es empleado del mes, tal vez le otorgan un diploma al mérito por ser empleado del mes y eso puede funcionar. Sí, sí, efectivamente, me parece interesante su idea que si hubiese algún diploma o constancia, siempre y cuando esté firmado por un representante del patrono, ¿verdad? Porque si por ejemplo, está el diploma y está firmado por el gerente, por ejemplo, de la tienda o del restaurante, ya ahí ya el patrono se está comprometiendo porque está firmado por un representante patronal, que sería el gerente, ¿verdad? Entonces, em, sí, me parece bien. Ese podría ser uno de los documentos que se pudieran incorporar. Cintia. Sí, licenciado, hablando un poquito más de ese tema, en el quinto semestre recuerdo que la licenciada nos decía de que también se podía, digamos, uno tomar fotografías en el lugar de trabajo y que también podría servir como prueba en estos casos. ¿Es correcto? Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser porque las fotografías también pueden ser considerados medios de prueba de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Quizás no sea lo idóneo, ¿verdad? Porque la fotografía, pues lamentablemente ya vieron que ahora pues hasta pueden ser alteradas con ciertos programas, etcétera, etcétera. Entonces, se podría en un momento dado cuestionarse una fotografía, digamos, ¿verdad? Sin embargo, pues si se tienen, yo creo que se pueden incorporar, pero muchas veces si no se tiene un documento como tal, un texto firmado por el patrono o su representante, pues existen compañeros de trabajo o excompañeros de trabajo, ¿verdad? Gente que puede declarar bajo juramento que efectivamente sí esta persona fue trabajadora de la empresa, ¿verdad? Entonces, hay varias formas. Lo importante es tratar de demostrar al juez que sí existió la relación laboral. Y como les repito, las fotografías sí son parte de los medios de prueba. Sin embargo, pues obviamente es mejor un documento que tenga texto y que acredite la existencia de la relación laboral o si no hay, pues repito, de repente a través de testigos. Lo importante es demostrarle al juez que sí existió esa relación de trabajo. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba la tiene el trabajador. Sigamos, compañeros, en el ejemplo que les mandé del trabajo desempeñado y lugar de ejecución. En este caso, compañeros, tenemos que tomar en consideración qué trabajo se desempeñó y el lugar en que el mismo se realizaba. Esto, el trabajo desempeñado, pues puede hacer que alguien haya durado mucho en una empresa, compañeros, y que haya desempeñado varios cargos, ¿verdad? Entonces se puede explicar eso, ¿verdad? No necesariamente entró y salió con la misma categoría profesional, ¿verdad? El mismo puesto de trabajo. Puede hacer que alguien haya ingresado como conserje, por ejemplo, a la empresa, pero que cuando lo despidieron ya era secretaria, por ejemplo, por decir algo.
Entonces, en ese caso, pues entonces se le dice al juez, ¿verdad? Durante la relación laboral, al inicio, pues me desempeñé como conserje, pero en el momento del despido, pues desempeñaba el cargo de secretaria, por ejemplo. Entonces, lo importante es decirle al juez cuál es el trabajo que se desempeñaba y en cuanto al lugar de ejecución, tenemos que también tomar en consideración, compañeros, que el lugar de ejecución es un elemento importante, toda vez que a través del lugar de ejecución se establece la competencia, ¿verdad? Es importante decirlo, ¿verdad? Que el trabajo se realizaba en tal dirección, de tal municipio, tal departamento. ¿Por qué? Porque eso permite que el juez sepa si es competente por razones de territorio, ¿verdad? Porque imagínense que alguien diga, bueno, me desempeñaba en cargo tal y el trabajo se ejecutaba, digamos, en la zona 1 del municipio de Palín Escuintla, por decir algo. Y la demanda la están presentando en la capital, entonces solo con eso ya el juez va a saber que es incompetente, porque el lugar de trabajo está dentro de una jurisdicción de otro juzgado, que sería el juzgado de Escuintla. Entonces, ojo con eso, compañeros, que sería entonces, por eso, importante indicar dónde es el lugar de trabajo. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo, pues, hay que recordar, compañeros, que ustedes vieron en los cursos anteriores la clasificación, ¿verdad? Que jornada diurna, nocturna, mixta, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle al juez, ¿verdad? Me desempeña o ejecutaba mi trabajo en jornada nocturna, por ejemplo, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. ¿Verdad? En el ejemplo, pues pusimos que era una jornada diurna, ¿verdad? Que era de día, que era de 8 a 16 horas, pero no necesariamente va a ser diurna, pues puede ser mixta, nocturna. Luego viene el salario. Algo que es importante, compañeros, es que tenemos que indicar el salario promedio de los últimos 6 meses, ¿verdad? Eso es importante porque de alguna manera eso determina cómo calcular la indemnización, si hubiera una condena a indemnización. Veamos, anoten por ahí al margen, compañeros, anoten el artículo 82. El artículo 82, compañeros, en el inciso B, 82B, B de bueno, dice en el segundo párrafo, la indemnización por tiempo servido se rige además por estas reglas. Y entonces está en el inciso B, dice, su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tenga de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no ha ajustado dicho término, ¿ya? Entonces ahí está el fundamento, compañeros, para que digamos cuál es el salario promedio de los últimos 6 meses. No solo decimos el salario era de 4,000 quetzales, no. Tenemos que decir el salario promedio de los últimos 6 meses de la relación laboral. ¿Por qué? Porque el 82B así no lo pide, es un promedio. Por supuesto, compañeros, que el promedio, si no cambió el salario en el último tiempo del trabajo, pues va a ser el salario que estaba recibiendo. Supongamos que en los últimos 6 meses recibió 4,500 quetzales, entonces, aunque usted sume los 6 meses por 4,500 y divide entre 6, siempre le van a dar 4,500. Pero no siempre va a ser así. ¿Por qué razón? Porque imaginémonos, compañeros, que alguien hace 3 meses le aumentaron el salario. Supongamos que antes de hace 3 meses ganaba 4,500, por ejemplo. Pero que hace 3 meses para acá ha ganado
5,500, o sea, 1,000 quetzales más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el promedio ya no va a ser la cantidad que está ganando actualmente. ¿Por qué? Porque en los digamos, los últimos 3 meses serían digamos, de 5,500. Pero los 3 meses anteriores a esos últimos meses estaríamos hablando de 4,500. Entonces hay que sumar 4,500, 4,500, 4,500. 5,500, 5,500, 5,500. Sumar esos 6 montos y dividirlos entre 6. Y ese sería el promedio, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el promedio sería como de 5,000 quetzales, ¿verdad? No podrían ser los 4,500 ni los 5,500 porque son 3 meses de cada monto de esos. Tendría que ser un promedio que posiblemente dé 5,000, sumar las 6 cantidades, dividirlas entre 6 y entonces ese es el salario promedio de los últimos 6 meses de la relación laboral, como lo exige el artículo 82, inciso B del Código de Trabajo. Luego vamos, compañeros, a la otra parte que dice de la terminación de la relación laboral. Dice el modelo que les mandé. Fui despedido en forma directa e injustificada con tal fecha, cuando sorpresivamente me fue entregada una carta por el patrono que daba concluida la relación por reorganización de la empresa, agradeciendo el tiempo laborado, carta suscrita en tal lugar, en tal fecha, por tal persona, gerente de recursos humanos de la entidad demandada, de la que acompaño fotocopia simple, identificada con la letra B. Entonces, la terminación de la relación laboral, compañeros, debería de ser por escrito, para empezar, de conformidad con el artículo 78. Vayamos al 78, compañeros. En el artículo 78 dice: la terminación del contrato de trabajo conforme una o varias causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito. Dice, lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho. Va, entonces, en cuanto a la terminación del contrato, dice que debe ser por escrito. En la práctica no siempre es así, ¿verdad, compañeros? Hay patronos que toman la decisión de manera verbal, ¿verdad? Y le dicen al trabajador, bueno, que has despedido, ¿verdad? Pero no les dan ningún documento, ¿verdad? Claro que hay patronos que sí hacen una carta de despido o hacen alguna notificación, cualquier cuestión por escrito, ¿verdad? Donde les comuniquen al trabajador. Pero en este caso, pues se da muchas veces que es verbal el despido. Entonces, si hay documento donde consta la terminación de la relación laboral, es mejor, compañeros, porque ahí entonces se le hace ver al juez en qué documento se hizo constar, ¿verdad? O si hay un acta, por ejemplo, de despido o cualquier documento, se presenta también ese documento para demostrar la fecha en que fue despedido, si hubiera, ¿verdad? Luego, la otra cuestión, compañeros, es que al principio de ese párrafo dice, fui despedido en forma directa e injustificada. En este caso, cuando se aduce por el trabajador que hay un despido injustificado, entonces ahí procede la figura de la inversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Es decir, que quien debe probar que hay una causa justa de despido es el patrono, no el trabajador. El trabajador solo manifiesta que fue despedido o fue objeto de un despido injustificado por parte del patrono, pero no dice cómo lo prueba, sino que eso le corresponde al patrono. El patrono tiene que demostrar la o las causales de despido justificado y eso haría que no se condene al pago de indemnización y demás prestaciones laborales, ¿verdad? En este caso, compañeros, pues
al ser injustificada, repito, tenemos que ver los artículos 77, compañeros, anoten por ahí del despido justificado, y el 78, ¿verdad? El 78, que lo leímos la otra vez, que se refiere a que una vez que se despida al trabajador, pues entonces, si no prueba el patrono la justa causa del despido, debe pagar, dice el 78, las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder. Realmente es la indemnización por tiempo servido, ¿verdad? Así debería decir ahí más claro ese inciso. Luego los daños y perjuicios, dice en el inciso B, y al final del inciso B dice las cuotas judiciales. Entonces, en ese sentido, compañeros, pues debemos de anotar ahí también el artículo 77, que son las causas justas de despido, por efecto de estudio, y el 78, que contiene la inversión de la carga de la prueba. Ojo, compañeros, el caso más importante de inversión de la carga de la prueba en materia laboral está ahí en el 78, donde dice, vean su código, compañeros, y subrayenle, anótenle ahí, ¿verdad? Donde dice que el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó el despido. Esa es la inversión de la carga de la prueba. Él está diciendo que lo despidieron injustificadamente. Entonces, será el patrono el que tiene la carga de la prueba de demostrar que hubo causa justa de despido. Y lógicamente, si prueba que hubo causa justa de despido, pues no procede la indemnización y daños y perjuicios. Pero si no prueba que hay causa justa, entonces tendrá que indemnizar, ¿verdad? Y pagar los daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, eso es lo relacionado con el artículo 78, compañeros. Luego vamos a la demanda. Vemos ahí que dice de la vía conciliatoria administrativa. La vía conciliatoria administrativa, para empezar, compañeros, tenemos que anotar por ahí que es opcional, ¿verdad? No es obligatoria, ojo con eso, ¿verdad? La vía conciliatoria administrativa no está establecida en nuestro Código de Trabajo como una fase obligatoria. O sea, yo no necesariamente tengo que ir a la Inspección General de Trabajo a plantear mi denuncia administrativamente. Puedo obviar eso e irme directamente al juzgado de trabajo, ¿verdad? Y no pasar por la Inspección General de Trabajo. Entonces, ojo, compañeros, esa vía conciliatoria administrativa es opcional, ¿verdad? O sea, no es obligatoria. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que muchas veces quizás ustedes han ido o les han contado o les han mostrado que en la inspección de trabajo hacen unos cálculos de prestaciones laborales. Lamentablemente esos cálculos muchas veces se ven alterados por los datos que se les proporcionan y normalmente pues son cantidades altas, ¿verdad, compañeros? Entonces, en la práctica pues tenemos que tener claro que ese es un documento administrativo, no es coercitivo, no necesariamente hay que pagar lo que ahí dice, porque es muy aparte la liquidación de prestaciones que practica el juzgado, pero es cuando ya es en otro momento procesal, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, hay otra cosa, que si van a la Inspección General de Trabajo y arriban a algún acuerdo, entonces se hace un título ejecutivo, ¿verdad? O sea, esos convenios que se celebran ante la Inspección General de Trabajo, que es una entidad administrativa, esos convenios constituyen título ejecutivo. Ojo ahí, compañeros, porque estamos hablando de temas muy interesantes y vayan anotando. Vamos a ver, Rebeca.
Buenas tardes, licenciado. Solo con Ujú, una pregunta. Me sí. surgió la duda de que como dice que cuando hay que probar el despido eh, para que uno pueda recibir su indemnización, y si en Ujú, caso yo tuviera 10 años de trabajar en una empresa y yo por oportunidad de crecimiento o por cualquier otra cosa decido ujú. renunciar, ¿todavía tengo derecho a esos beneficios o cuáles son a los que tengo derecho? Fíjese que la renuncia sí no conlleva el pago de la indemnización, porque la indemnización es una prestación para efectos de penalización al patrono por haber despedido sin causa justa. Permítame un segundo, compañeros. Entonces, compañeros, la compañera Rebeca pregunta si alguien renuncia, si tiene derecho a este tipo de indemnizaciones. La respuesta es que no, porque el artículo 78 dice que se trata de un despido injustificado. Entonces, cuando la decisión es determinación de la relación laboral es unilateral, es decir, solo el patrono toma la decisión de despedir al trabajador, ese despido sí genera, si no es justificado, va a generar eh, la indemnización, ¿verdad? Que sería un mes de salario por año. Supongamos que sean 5,000 quetzales de salario, trabajó 10 años, como dice la compañera, estamos hablando de 50,000 quetzales de indemnización, ¿verdad? Entonces hay que tener claro, compañeros, que si alguien renuncia, si no tiene derecho a esto, porque la indemnización y los daños, perjuicios y costas procesales son tres cuestiones que van relacionadas y que tienen que ver con el tema de un despido injustificado. Si la persona, el trabajador renunció a su trabajo, entonces es una decisión del trabajador, ¿verdad? No del patrón. Entonces no aplica esto de pagar indemnización, compañeros. Dice el compañero Gracias. Rodrigo, a la orden, Rebeca. Entonces ¿Puedo hacer dice, otra consulta? dígame, Rebeca. Este, y en caso de una trabajadora de casa que hace limpieza y todo eso, y se renuncia por caso de maltrato o algo así, ¿esa persona tiene derecho a algún beneficio o a denunciar o algo así? Mire, el tema de la renuncia siempre, si es a través de renuncia, pues tiene ese efecto que ya le expliqué. Ahora, en el caso que usted menciona, pues quizás en un caso particular lo que convenga es que intervenga la inspección de trabajo. La Inspección General de Trabajo tiene una sección de visitaduría. Entonces, estos inspectores de visitaduría, ellos llegan a las empresas o donde ejecuten el trabajo, ¿verdad? Entonces, incluso se pueden presentar denuncias anónimas, ¿verdad? Donde esa denuncia anónima, a través de esa denuncia, pues los inspectores de trabajo pueden llegar al lugar de trabajo a constatar, digamos, si es cierto, pues ciertos hechos. Entonces, si el trabajador puso en conocimiento a través de una denuncia la Inspección General de Trabajo, pues esa sería la vía idónea, ¿verdad? Para poder verlo de manera administrativa, ¿verdad? Bien, Gracias, entonces, licenciado. muy bien, a la orden, Rebeca. Entonces, muchos patronos hacen firmar cartas de renuncia, dice, al firmar el contrato. Es posible, ¿verdad?, que patronos se valgan de una situación irregular, ¿verdad? Como que en el momento en que se firme el contrato, se firme una renuncia. Es posible, hay muchos patronos que se han inventado diferentes cuestiones para poder evadir, digamos, las prestaciones laborales que de conformidad con la ley están obligados a pagar. Entonces, pero obviamente eso es al margen de la ley, es irregular y pues eventualmente podría
dilucidarse esto en un tribunal, ¿verdad? De cómo fue el tema este de la renuncia. Vamos a regresar al formato. Vamos a seguir hablando. Estamos en la vía conciliatoria administrativa. Si ustedes pueden observar, pues dice, inicié la vía conciliatoria administrativa ante la Inspección General de Trabajo, delegación del Departamento de Guatemala con fecha tal, y de conformidad con el expediente de la adjudicación número tal. Entonces, tenemos que considerar, compañeros, que si antes de ir a lo judicial agotaron la vía administrativa, sí se tiene que explicarle al juez esos dos momentos, no tanto qué pasó en esa fase, sino que tienen que indicar los dos momentos, cuándo inició la vía conciliatoria y cuándo fue por agotada la vía conciliatoria administrativa. Puede ser que se arribe a un arreglo, en todo caso, pues esos son títulos ejecutivos, si se llega a un arreglo. Si no se llega a un arreglo, pues entonces eso puede continuar, o si hay un arreglo parcial. Si hay un arreglo entre las partes, compañeros, la inspección puede hacer constar el convenio correspondiente. Entonces, tenemos que decirle al juez cuándo empezó y cuándo terminó la vía administrativa. Vamos a ver, Ruth. Licenciada, una pregunta. Cuando se hace despido de forma oral, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿O tiene que ser por escrito necesariamente? El código, como lo leímos, dice que tiene que ser por escrito. En la práctica explicábamos que muchas veces es oral, ¿verdad? Que no es por escrito. Entonces, lo importante es relacionarle al juez cómo terminó la relación laboral, ¿verdad? Si fue verbal o fue por escrito. Pero lo ideal es que sea por escrito según el 78. Pero en la práctica, repito, no necesariamente es por escrito. ¿Sí, Ruth? ¿Otra vez? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo quiero ir y reclamar lo de la indemnización y no tengo documento por escrito? Sí, pero como hay otros medios de prueba, no necesariamente tiene que haber una carta de despido. Puede ser que haya algún otro documento que usted pueda incorporar, digamos, para probar cuándo terminó la relación laboral. Y si no, siempre los testigos pueden demostrar ese extremo también, ¿verdad? Lo importante es tener claro en el proceso cuándo empezó, cuándo terminó, luego cuándo terminó, por qué terminó, ¿verdad? Bajo qué causales, para ver si procede la indemnización. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Bueno, compañeros, entonces seguimos con esto. Tanto de la iniciar. Pregunta una compañera si puede ser antes de un año de trabajo. Sí, compañera, digamos, si alguien trabajó, por ejemplo, 10 meses ante un patrono y fue despedido, él tiene derecho que esos 10 meses reclamar las prestaciones que correspondan, ¿verdad? Entonces, compañeros, para demostrar que sí se agotó la vía administrativa, se presentan copias de las actas de las adjudicaciones para que se le demuestre al juez cuándo empezó y cuándo terminó. ¿Por qué hay que demostrar esto, compañeros? ¿Alguien nos puede decir por qué tengo que demostrar cuándo empezó la vía conciliatoria administrativa? Tal vez para hacer los cálculos, para saber cuándo se empieza a ir pagando también los procesos laborales, los que se cargan, ¿verdad? ¿Alguien más, compañeros?
Vamos a ver, Sharon dice, para poder dar inicio a la vía judicial. Hay que recordar, compañeros, que aquel día hablamos de la prescripción. Entonces, si yo no le digo al juez que agoté una... Contestar por aquí, vete para afuera. Entonces, compañeros, el tema o la figura de la prescripción. La figura de la prescripción... en la figura de la prescripción, yo le tengo que decir al juez que interrumpí la prescripción a través de la denuncia que presenté a la inspección. El juez no va a adivinar si yo no se lo digo. Yo le digo, porque imagínense, supongamos un caso concreto. Terminó la relación laboral el último día de febrero 23, por ejemplo. Va. Y vengo, yo planteo la demanda hasta el mes de julio, por ejemplo. Si solo vemos, bueno, ¿cuándo terminó de trabajar el último día de febrero? ¿Cuándo planteó la demanda? En junio, julio. Entonces, de entradita diríamos, bueno, ya se pasaron los 30 días hábiles que podía haber planteado la demanda. Sin embargo, ese plazo de prescripción se interrumpe a través de la denuncia de reclamación de prestaciones laborales. ¿Ah? Entonces, por eso es que yo debo decirle al juez, porque entonces, por ejemplo, si le digo que mi relación laboral terminó el último día de febrero de 2023, que inicié la vía administrativa porque presenté la denuncia de reclamación de prestaciones, digamos, 15 días después de haber terminado la relación laboral, y que terminó, digamos, unos 10 días antes de haber planteado la demanda, prácticamente todo ese tiempo que se ventiló algo administrativo, se interrumpió la prescripción, hay una interrupción de la prescripción. Entonces quiere decir que se cuenta otra vez los 30 días a partir de que termine ese acto por el cual se interrumpió la prescripción, que en este caso sería la denuncia de reclamo de prestaciones laborales ante la Inspección General de Trabajo. Entonces tengo que presentar las actas de las adjudicaciones para demostrar eso. Veamos el artículo, compañeros. Anótenlo y lo estudian, compañeros. El artículo 268, 268 del Código de Trabajo, que dice: el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes que aquella ocurre. Entonces, ese es el efecto, compañeros. Ojo. Dice, el efecto de la interrupción de la prescripción, es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que ella ocurra. ¿Sí? Entonces, repitiendo, hay 30 días para poder plantear la reclamación de indemnización, pero supongamos que esos 30 días, administrativamente, por ejemplo, el interesado acudió a la Inspección General de Trabajo en el día 25, por ejemplo, hábil posterior al despido, fue a la inspección, entonces interrumpió la prescripción. Ese procedimiento administrativo en la inspección podría durar, digamos, 3, 5 meses. Supongamos que ha durado 6 meses. Esos 6 meses que duró el procedimiento administrativo con la intervención de la Inspección General de Trabajo, ese tiempo es un tiempo en donde estuvo por el tema de la interrupción de la prescripción, no se estuvo contabilizando ese plazo. Entonces, cuando termina la vía administrativa, digamos entre 6 meses termina, a partir de que concluye la vía administrativa, y hay nuevamente 30 días para plantear la demanda. ¿Verdad? Así funciona, compañeros, por si alguien no lo había previsto de esa manera. Entonces,
Anotemos también ahí, compañeros, el 266A. Veamos el 266A, compañeros. Dice el Código de Trabajo. El término de prescripción se interrumpe, inciso A, por demanda o gestión ante autoridad competente. Cuando dice por gestión ante autoridad competente, podríamos pensar que es una gestión ante la Inspección General de Trabajo. ¿Ya? Entonces, de conformidad con ese 266, inciso A, sí tendríamos que tener claro, compañeros, que se interrumpe la prescripción por la denuncia que se presentó ante la Inspección General de Trabajo. Bueno, anótenlo por ahí, 266A. Si alguien tiene duda de dónde está los 30 días después del despido para plantear la demanda, está en el artículo 260. Y este hay que relacionarlo con el 78 del Código de Trabajo. 260 y 78. Ahí podemos definir que son 30 días hábiles para plantear la demanda en el caso de reclamo de indemnización. Podemos también estudiar, compañeros, el 258. El 258 que dice, prescripción es un medio de liberarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. Entonces ahí, compañeros, está la prescripción negativa, ¿verdad? O liberatoria. Esa prescripción es la que permite que el transcurso del tiempo se libere de la obligación. Ahí se está liberando el patrono de pagar indemnización, por ejemplo. Por eso es una prescripción negativa, ¿verdad? La prescripción positiva es del ámbito civil, por ejemplo, cuando se habla de la usucapión, ¿verdad, compañeros? Que la usucapión, cuando pues ha pasado ya 10 años, por ejemplo, de la posesión bajo ciertas condiciones de la usucapión, que son pública, pacífica, de buena fe, etcétera, pues entonces se adquiere un bien por prescripción. Pero aquí estamos hablando de una prescripción negativa. Bueno, ahí nos vamos a quedar por el tiempo, compañeros. Siempre es un gusto saludarlos y nos vemos el viernes. Feliz tarde para todos, compañeros. Pase buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, Lucho. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Dígame, compañera. Licenciado, perdone, ¿qué artículo dijo de la prescripción negativa? El 258. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Licenciado, yo tengo una consulta. En Dígame. el caso de la inversión de la carga de la prueba, es el artículo 78 del Código de Trabajo. Así es. Ah, Sí, gracias, licenciado. Feliz tarde. igualmente.